Hola, muy buenos días. Por este medio les informamos que estamos por iniciar el webinar sobre las conclusiones de la Conferencia Mundial del Agua 2023, que fue desarrollado en New York el pasado 22 al 24 de marzo, en donde hubo una afluencia muy importante de más de 154 países, en los cuales presentaron compromisos y también informaron sobre los avances en la agenda del agua a nivel global. Les pedimos unos minutos para terminar de incorporar las personas que se han inscrito y aprovechamos para agradecer su interés por participar en este importante webinar. Mi nombre es Lisette Hernández, soy la secretaria ejecutiva del Plan Trifinio y estaré moderando esta importante sesión de análisis y reflexión con un conjunto de expertos de Latinoamérica y que han sido parte importante en la relación de la agenda hídrica global. Quiero aprovechar para mencionar que este webinar es una iniciativa del director ejecutivo nacional de Guatemala, licenciado Guillermo Díaz, quien por iniciativa y como miembro de la Secretaría Ejecutiva Internacional puso esta idea sobre la mesa, la cual nos parece muy importante para reflexionar y dar seguimiento a las principales conclusiones de esta conferencia y, por supuesto, asumir la responsabilidad que le compete al Plan Trifinio como una instancia que aborda el tema de cuencas y que en conjunto con muchísimos actores hoy podemos reflexionar al respecto. Quiere decirles que el Plan Trifinio es una organización regional que forma parte del Sistema de Integración Centroamericana SICA, que está integrado por 45 municipios de los 3 países y que tiene una estructura de gobernanza de alto nivel liderada por el vicepresidente de Guatemala, licenciado Guillermo Castillo, el vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa Hijo, y la designada presidencial de Honduras, la licenciada Doris Gutiérrez. Y ellos cuentan con todo un liderazgo a nivel regional para hacer frente a la apuesta del agua y sobre todo liderar la institucionalidad del Plan Trifinio en acompañamiento de la Secretaría Ejecutiva Trinacional, integrada por 3 directores nacionales y por la Secretaría Ejecutiva Trinacional y con toda una estructura técnica operativa para impulsar las diferentes iniciativas en coordinación con los ministerios en línea de cada uno de los países, sociedad civil, gobiernos municipales y toda la institucionalidad de la cooperación internacional que pueda formar parte de toda esta iniciativa. Brevemente decirles que la conferencia se desarrolló a través de 6 sesiones de trabajo. Hubieron más de 90 sesiones paralelas, tanto en conferencias privadas como también diálogos interactivos que llevaron a cabo pues diferentes temáticas y hoy nos vamos a concentrar en una nada más de las áreas que formaron parte de esta agenda de la conferencia y tiene que ver muchísimo con el tema de cooperación y aguas transfronterizas. En la conferencia se habló muchísimo sobre el tema del saneamiento y la deuda que a nivel global todavía existe para el alcance del objetivo de desarrollo número 6, específicamente la meta vinculada a saneamiento, agua, desarrollo, agua y clima, agua para la cooperación y la década de acción del agua. Hoy nos vamos a concentrar en el tema de agua para la cooperación. Y en este tema me acompañan personales importantes en la agenda global sobre la discusión que hemos tenido en los últimos años y sobre todo recordar que la primera conferencia del agua se desarrolló en 1977 en Argentina y esta segunda conferencia que se desarrolló en New York pues permitió medir cuáles han sido los avances y cuáles son también los desafíos y los compromisos que asumieron cada uno de los países y cómo desde el enfoque regional y local también podemos asumir compromisos que contribuyan al logro de esta agenda de agua global. Me acompaña en este panel, tenemos al señor Andrés Felipe Sánchez, que es miembro de la OEA. Él es gerente de programas de aguas de Organización de los Estados Americanos, tiene una enorme trayectoria en proyectos de desarrollo sostenible y economía social. Tiene un diplomado en gestión integrada de los recursos hídricos por el Instituto del Agua y el Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas
y una maestría en Ciencias Ambientales y Política de la Universidad. Actualmente es candidato a doctorado en Derecho sobre marcos de financiación de ecosistemas regionales y cuencas compartidas. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. También nos acompaña el señor Alexander López. Él tiene un doctorado en la Universidad de Oslo, Noruega. Actualmente es asesor para América Latina de la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas para la protección y uso de las cuencas transfronterizas y lagos internacionales. Igualmente ha sido profesor titular por más de 20 años de la Universidad Nacional de Costa Rica y conferencista en más de 40 países alrededor del mundo, con una amplia trayectoria en temas de cambio climático, recurso hídrico. Muchas gracias por participar. También nos acompaña la ingeniera Fabiola Tábora, ella es la secretaria ejecutiva del TWP de Centroamérica, cuenta con una ingeniería ambiental y una maestría en manejo integrado de cuencas hidrográficas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, y ha trabajado en distintos ámbitos en la gestión de los recursos hídricos, incluyendo una experiencia a nivel local y regional, así como la coordinación de estudios importantes de investigación que ha fortalecido las capacidades en los países en temas de recursos hídricos y gestión de riesgos. Actualmente ha fortalecido también la cooperación transfronteriza en la región a través de procesos de diálogo, fortalecimiento de capacidades y desarrollo de instrumentos para favorecer la cooperación. Muchísimas gracias, Fabiola. También nos acompaña el ingeniero Jorge Castañeda. Él es el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de recursos hídricos, evaluación ambiental y cambio climático, así como otros temas importantes de innovación tecnológica para la toma de decisiones en el tema de agua en El Salvador. Tiene una formación académica nacional e internacional, además cuenta con una maestría en Ciencias de Recursos Hidráulicos y estudios de posgrado en Hidrología Operativa, Gestión Científica y Dirección de Proyectos, así como la gestión ambiental aplicada. Actualmente también cursa su doctorado, es docente universitario y bueno, con una amplia experiencia que va a compartir esta mañana con nosotros. También nos acompaña el ingeniero Claudio Cabrera. Él es asesor técnico internacional y forma parte del equipo del proyecto Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad como parte de la cooperación del Banco KfW que actualmente impulsa con el Plan Trifinio. Él también es ingeniero agrónomo en recursos naturales renovables y ha destacado a lo largo de su trayectoria en muchos temas de investigación, manejo de suelo, bosques, áreas protegidas. Tiene una maestría en manejo de bosques, así como otros importantes reconocimientos a nivel nacional en Guatemala, y ha trabajado como consultor en el sector forestal, Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana. Actualmente trabaja en la región del Trifinio y es miembro del Consejo Mundial de Manejo Forestal y la Alianza. Así que este es el equipo que va a estar compartiendo esta rica discusión en la mañana. Metodológicamente también vamos a estar tomando nota de los comentarios que puedan dejarnos en el chat y preguntas para al final de las ponencias poder dar respuesta a algunas de sus inquietudes o si no, pues a la mayoría. Quisiera comenzar diciendo que vamos a tener 3 rondas de preguntas y luego pues al final compartir algunas conclusiones y aportes que surjan de las presentaciones de esta mañana. Sí, me gustaría iniciar con el señor Alexander López de Naciones Unidas sobre sus apreciaciones sobre esta última conferencia, las conclusiones que se han desarrollado y cómo usted también nos puede compartir cuáles han sido las limitantes para que los países de Centroamérica, principalmente los de la región del Trifinio, formen parte de esta convención y cómo podemos motivarlos para que se incorporen. Iniciamos. Gracias. Buenos días, Lisette, y buenos días a don Guillermo Díaz y desde luego a todos los compañeros y compañeras. Me indican si me escucho bien porque estoy atendiendo una reunión, entonces salí un momentito, estoy en un lugar más o menos público, así que se escuchan otras voces, es porque por acá están pasando personas, entonces así que me disculpo, pero bueno,
Primero, muchas gracias por la invitación y de verdad, saludos a todos y a todas. Rápidamente, para ir al punto, preguntaba Lisette. En primer lugar, desde el punto de vista de Naciones Unidas, sin duda la conferencia representa un relanzamiento de la agenda hídrica a nivel global, después de prácticamente varias décadas de no tener un evento de esa naturaleza que posicionara el tema de recursos de agua dulce en el máximo nivel de la agenda multilateral. En ese sentido, uno de los instrumentos que cuenta Naciones Unidas, o el instrumento por excelencia en el tema que nos compete hoy, como decía Lisette, que es el tema número 4 que se desarrolla en la agenda de cooperación, es sin duda alguna la Convención de Naciones Unidas sobre la protección y uso de cuencas transfronterizas y lagos internacionales. En ese sentido, se ha venido desarrollando un esfuerzo importante por, de alguna manera, que los estados conozcan y hagan uso de ese instrumento. En el marco de la recién celebrada cumbre, dos países, concretamente Nigeria e Irak, presentaron sus cartas de adhesión y membresía, con lo cual evidentemente sigue uno puede decir, en crecimiento el interés por parte de los estados por vincularse a este esquema de gobernabilidad global, que repito, es el esquema por excelencia, porque recoge los principios de derecho internacional público derivados del derecho consuetudinario en esta materia, básicamente. Lo que se denominan normas sustantivas y normas de procedimiento. Ahora bien, en el caso de América Latina y concretamente de la región del Trifinio y en general en América Central, ha venido habiendo un proceso, digamos, de crecimiento del interés por conocer el instrumento y por conocer básicamente muchos de los principios que cobijan el accionar de los estados en materia de recursos de aguas transfronterizos. Debo decir que estamos muy contentos. El día de ayer, casualmente, ayer en horas de la mañana, el Parlamento panameño aprobó en primer debate la adhesión al convenio, con lo cual se constituye prácticamente en el primer país en dar prácticamente ya el visto bueno para tener un primer país en este proceso. Ahora falta el segundo y tercer debate, que es más de procedimiento en principio, así que eso es una excelente noticia que tenemos. Igualmente, hemos venido trabajando, aquí está nuestro amigo Jorge, hemos venido trabajando de la mano también con El Salvador de manera muy dinámica en este proceso, en América Central, ¿verdad? Y hay otros países en América del Sur. Recién antes de Semana Santa tuvimos una actividad muy buena en Uruguay y también en Paraguay, con la Cancillería paraguaya hemos venido impulsando. Pero en general, para volver al tema de América Central, yo siento que si usted me pregunta por qué de alguna manera tal vez no los países no se han vinculado, yo diría es porque nos ha faltado realizar el ejercicio que estamos desarrollando en estos últimos meses, que es dialogando con los países, conversando con los países, presentando de qué se trata la Convención de Naciones Unidas y consecuentemente de alguna manera generando un espacio de diálogo que permita conocer que existe un mecanismo de gobernabilidad global y que está al servicio de los países, independientemente de que los países entre ellos puedan desarrollar algún mecanismo de colaboración y gobernabilidad. Entonces, yo lo dejaría tal vez ahí, simplemente finalizar con una idea muy puntual, Lisette y compañeros y compañeras, y es que el mundo en general, y esto aplica aún más para la región de América Central, necesita más y mejor gobernanza. Y más y mejor gobernanza pasa necesariamente por un tema de diseño de mecanismos institucionales para la gestión de recursos de aguas. Y en ese sentido, para nosotros, la convención representa un instrumento valioso, no es lo único,
a nivel global posiblemente es el más valioso, pero efectivamente existen también mecanismos regionales, como ustedes tienen la región del Trifinio, que también aportan un valor agregado altísimo a la gestión de recursos de aguas compartidos. Pero el mundo está en general en necesidad de más y mejor gobernanza que permita, entre otras cosas, fomentar la cooperación, como decía el cuarto eje de la Cumbre Mundial del Agua. En segundo lugar, reducir la incertidumbre en el futuro. ¿Por qué reduce la incertidumbre en el futuro? Porque asigna roles a las diferentes partes, ¿verdad? En tercer lugar, permite eliminar los problemas de acción unilateral, generando acción colectiva, y eso al mismo tiempo redunda en procesos de mejora de la integración regional y en general de la cooperación. Entonces, yo lo dejaría por ahí en principio, para no dar mucho del tiempo. Y en ese sentido, pediría a Jorge Castañeda pueda complementar esta línea de pensamiento y cómo desde la Autoridad Salvadoreña del Agua puede aplicarse, digamos, estas conclusiones de la conferencia en referencia a la legislación actual en El Salvador y cómo impulsar el tema de agua limpia y digna para todos los diferentes sectores del país. Adelante, Jorge, y gracias por acompañarnos. Saludo muy fraterno para todos desde El Salvador. Decirles que nos complace ser parte de este espacio de diálogo. Gracias, Lisette, Andrés, Fabiola, Guillermo, mi estimado Guillermo, Alex y las otras personas que nos acompañan acá. Pues mencionarles lo siguiente. Creo que este evento histórico de la Conferencia Mundial del Agua pues nos deja muchas lecciones aprendidas y mucho trabajo por hacer, muchos desafíos. Número uno, es importante reconocer la importancia de esos cerca de 700 compromisos voluntarios que los países hicieron. En el caso de El Salvador, doy la buena noticia de que en el caso del país, pues también aparecemos en ese listado de los compromisos. Le estamos apostando por mejorar a través de la innovación de la economía circular del agua y de esas alianzas estratégicas para mejorar precisamente la gobernanza, generar valor y hacer valer esto que es el derecho humano al agua y al saneamiento. Acompañado a esto, el proceso de cambio cultural es absolutamente necesario. Dentro de las conclusiones de este encuentro en Naciones Unidas, pues se hablaba de replicar y escalar aquello que funcionaba, identificar aquello que no funciona, precisamente porque es necesario acelerar todos los mecanismos para la consecución de estas metas. Cuando hablamos del agua, además de que es un elemento vital para la vida, pues es importante como un instrumento para la paz y también para mejorar esa armonía entre los pueblos. En ese sentido, desde la Autoridad Salvadoreña del Agua, pues nos llena de satisfacción que nuestra estrategia institucional 2022-2029 está totalmente alineada con este cambio de paradigma que incluye iterar, generar valor lo antes posible, y esa generación de valor nosotros la estamos haciendo a través de los proyectos. Uno de los proyectos importantes que se está impulsando es ese avance que hay como país para tener este tipo de instrumentos internacionales, como por ejemplo el Convenio del Agua. Decirles que existe por ley en El Salvador, afortunadamente hay una ley de recursos hídricos que es legado del presidente Nayib Bukele y que ha sido posible precisamente porque hay un trabajo articulado desde el Ejecutivo y el Legislativo, y esto ha permitido tener una base legal para avanzar, entre otras cosas, con este Comité de Gestión de Cursos de Agua Internacional, que aprovecho para hacer el anuncio, y esto creo que le va a parecer muy interesante a Alex, precisamente con el liderazgo desde impulsado por la viceministra Mira de Cancillería, pues tenemos reunión ya citada para este día viernes. Entonces, el viernes nuevamente el Comité de Gestión de Cursos de Agua Internacional se vuelve a reunir. Es un comité que está conformado por instituciones muy importantes en torno a la gestión de recurso hídrico en el país, pero sobre todo las relaciones que hay con otros países. Estamos hablando de Cancillería, Defensa, estamos hablando de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, incluso Desarrollo Local. Así que desde la Autoridad Salvadoreña del Agua, eso es lo que estamos haciendo, tomando de referencia esas conclusiones
de la conferencia, somos parte de una de estos compromisos voluntarios y seguimos impulsando el tema de innovación, economía circular del agua y sobre todo estos arreglos institucionales que nos permitan generar valor y mejorar la calidad de vida de las personas en nuestra región. Muchas gracias. Y en ese sentido, cuando vinculamos el tema de agua y clima, todavía se hace mucho más complejo poder articular todas las acciones, pero para eso pediría a Fabiola si nos puede comentar desde su experiencia y su perspectiva cómo la región puede mejorar sus acciones en el marco de la gestión de las políticas públicas y manejar estos dos enfoques, agua y clima, como una prioridad para garantizar el agua limpia y segura. Así que tal vez sus comentarios. Adelante. ¿Se nos desconectó Fabiola? Sí, ¿verdad? Se desconectó Fabiola. Entonces, mientras regresa Fabiola, le pediríamos, ¿ya está? Adelante. Buenos días y disculpas, espero no tener problemas con mi conexión, ¿verdad? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Lizeth, por la invitación a participar con ustedes en este conversatorio. Y bueno, en atención a la pregunta que me hacías, ¿verdad? Lo que podemos comentar es que en general los países de la región han priorizado el agua en el marco de sus instrumentos de acción climática, ¿verdad? Ya sea en sus planes nacionales de adaptación o en sus contribuciones nacionales determinadas. Estos instrumentos incluyen acciones que van desde el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, la planificación para la gestión de cuencas, la generación de sistemas de información y el incremento de infraestructura de almacenamiento, entre otros temas. Sin embargo, para que estas acciones se puedan implementar, se requiere fortalecer la inclusión del agua en los instrumentos de planificación sectorial, por ejemplo, en el sector agrícola, por poner un ejemplo, así como incluir el cambio climático en el marco de los instrumentos de planificación hídrica, ¿verdad? Por ejemplo, a través del desarrollo de planes sectoriales de adaptación en materia hídrica. De igual forma, se requiere el establecimiento de marcos regulatorios en materia de cambio climático que estén de acuerdo con los compromisos que los países han adquirido en el marco del Acuerdo de París y que incluyen elementos relacionados al fortalecimiento de la coordinación, los sistemas de monitoreo, reporte y verificación. Y en este sentido, la generación de información respecto al impacto del cambio climático es de suma relevancia, pues esto es la base para el diseño de proyectos para poder acceder a los mecanismos de financiamiento climático y especialmente proyectos hídricos que permitan operativizar las prioridades que los países ya han establecido en sus instrumentos de acción climática, ¿verdad? Y también es importante mencionar que de acuerdo con el último informe del IPCC en Centroamérica, existe poca información científica que pueda ser utilizada para reflejar los impactos del cambio climático, en especial el recurso hídrico, por lo que la región necesita continuar avanzando en el desarrollo de sistemas de información hídrica con información actualizada sobre oferta y demanda que contribuyan al desarrollo del análisis de vulnerabilidad y al registro sistemático de impactos de cambio climático. A nivel transfronterizo, la brecha de información se agrava todavía más, pues se requiere fortalecer la generación e intercambio de información respecto a la situación del recurso hídrico a nivel transfronterizo, tanto en temas de cantidad, calidad y principales desafíos. Pues esto contribuirá también a facilitar el establecimiento de prioridades comunes entre los países y acciones conjuntas para avanzar en su implementación. Entonces, la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos es una estrategia de adaptación al cambio climático que permitirá reducir la vulnerabilidad de la región y mitigar los impactos de los eventos hidrometeorológicos extremos para un desarrollo resiliente del clima y contribuir a la seguridad hídrica, por lo que es fundamental la incorporación de la GIR en la formulación e implementación de los planes nacionales de adaptación, así como en los sectores dependientes del agua, como parte de los esfuerzos de integración para garantizar pues, esta agua limpia y saneamiento frente a los impactos del cambio climático. Y bueno, no quisiera concluir acá sin felicitar también este esfuerzo, ahora esta buena noticia que Alex nos dio acerca de la discusión que se tuvo en Panamá sobre la suscripción de la convención, ¿verdad? Porque sin duda eso es un hito también importante para seguir avanzando en cooperación transfronteriza en la región. Gracias.
Muchas gracias, Fabiola. Y también, bueno, escucharemos un poco la experiencia de la región Trifinio con la participación del ingeniero Claudio Cabrera, que nos pueda comentar cómo ha sido ese trabajo histórico de Plan Trifinio en el tema de agua y desarrollo y cómo también hay algunos desafíos importantes que se pueden mencionar en el marco de esta discusión de este panel. Adelante. Gracias por la invitación, muy honrado de compartir con los expertos que nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera introducir, antes de responder a la pregunta concreta, un tema del vínculo del agua con el suelo. Es decir, ¿dónde vamos a encontrar todo el agua que necesitamos para el abastecimiento de nuestras comunidades, que tiene que ver con lo regional y con lo internacional? Entonces, hay un vínculo entre el agua, el suelo y la planta que no debemos de olvidar. Y eso nos vincula a que el agua que utilizamos viene de los ríos, y los ríos son la sumatoria de los afluentes que drenan una cuenca, pero también viene de los nacimientos de agua, que son producto de la salida de los acuíferos cuando están sobrecargados, y por último, viene de las aguas subterráneas. Las tres fuentes mencionadas están vinculadas directamente con el uso de la tierra. Y el uso de la tierra, desde lo más intenso hasta lo menos intenso, van a poder garantizar que las fuentes de agua permanezcan listas para el abastecimiento. Entonces, podríamos hablar de que las menos intensas son los bosques naturales en áreas protegidas que no tienen intervención humana, pero también hay bosques fuera de las áreas protegidas que están contribuyendo para el ciclo hidrológico. Y vamos a las más intensas, como las plantaciones forestales o plantaciones frutales. Los sistemas agroforestales tan conocidos en la región de Trifinio, fundamentalmente el café. Y caemos a los dos puntos básicos que yo quería llamar la atención: la agricultura con conservación de suelos y la agricultura tradicional. Y entonces, Lo perdimos un momento, creo. ¿Claudio? Mientras mejora la conectividad, creo que el resto lo escuchan, pero internet no lo escucha. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y luego en la siguiente ronda pues le damos el espacio para que pueda complementar. Andrés, como parte de toda esa alianza con el Plan Trifinio y la experiencia en Centroamérica, ¿nos puede compartir un poco desde su óptica qué debemos hacer entonces todos los actores para cumplir con este objetivo de la Agenda del Agua y Cooperación, sobre todo en el área transfronteriza y aguas internacionales, que requiere mayores esfuerzos de cooperación intersectorial, y cómo puede acelerarse, digamos, el trabajo en la Agenda 2030, porque estamos cerca de la revisión del nuevo decenio de la Agenda del Agua y pues vemos que los procesos van un poco lentos. Adelante, Andrés. Gracias, Lisette. Bueno, antes de empezar, agradecerle, por supuesto, al Plan Trifinio, a la Secretaria Ejecutiva Trinacional y especialmente al Director Ejecutivo Nacional de Guatemala, Guillermo, por la iniciativa. Y quisiera empezar respondiendo por ahí la pregunta, ¿no?
Yo creo que una de las cosas principales que concuerdo con todos los que han hablado desde la perspectiva nacional, subregional y a nivel Naciones Unidas anteriormente, uno de los temas principales para acelerar la gestión en cuencas transfronterizas es poder articular las perspectivas que todos tenemos y la experiencia que todas las instituciones acá tenemos a nivel de la gestión de ecosistemas compartidos y cuencas transfronterizas. A lo que me refiero es que ya hay un sinnúmero de instrumentos, iniciativas, ideas, acciones innovadoras que se pueden aplicar tanto en lo municipal como en lo local, como en lo subregional. Y hay ejemplos puntuales, ¿no? Desde la Convención del Agua hasta la Dirección Nacional Ejecutiva del Plan Trifinio en Guatemala, donde necesitamos alinearnos, necesitamos regionalizarlos. Perdón, es que acá se apaga el reloj automáticamente. Y necesitamos poder seguir adelante, entonces necesitamos cohesionarnos. Básicamente ese fue el mensaje principal que nosotros vimos en la conferencia y es casi que la articulación hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, ¿no? Teniendo todo eso en cuenta, el trabajo sería de alguna manera sencillo, ¿no? Que es promover enfoques, alineación entre los enfoques locales, regionales, hemisféricos y globales, ¿no? Aquí sería que básicamente nos pusiésemos de acuerdo todos los que hemos hablado acá, que yo creo que lo estamos haciendo, ¿no? Y estamos en un estado en el cual me atrevería a decir con conocimiento de causa y por experiencia que aquí todos trabajamos en conjunto y juntos en casi la mayoría de las cosas que hacemos. Entonces ese es el mensaje, ¿no? Cómo replicar esto a nivel de los 10,000 actores que estaban en la conferencia, ¿no? Incluyendo sociedad civil e incluyendo sector privado, ¿no? Por eso esa conferencia es única en la historia y creo que nos abre una visión multidimensional sumamente interesante. Desde nuestro lado, si tuviese que responder, digamos, más allá de filosofar alrededor de lo que debería ser, nosotros creemos fielmente en una aproximación institucional, ¿no? Y es promover la cooperación y el diálogo. O sea, siempre tener a los países sentados en la mesa conversando, así sea que vayamos a hablar de Shakira y Piqué hasta que lleguemos a un acuerdo interesante en el cual podamos catalizar una acción puntual para proteger un ecosistema compartido. Y en eso nosotros promovemos 4 Is, básicamente, ¿no? Es instituciones, que es gobernanza, es fortalecimiento institucional, es lo que decía Fabiola, ¿no? A nivel de los enfoques regionales, es lo que decía Jorge a través de la ley de aguas y la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua, es lo que decía Alex acerca del convenio, ¿no? Y es lo que decía también el colega sobre Roberto, ¿no? Sobre la alineación de la gestión de bosques y ecosistemas nacionales con una perspectiva regional. Es el tema de innovación, ¿no? Definitivamente cuando nos acercamos a las fronteras requieren mucha innovación para la gestión porque no necesariamente obedecen a enfoques de acción y de trabajo nacionales. Entonces ahí tenemos que ser mucho más innovadores sin detrimento de lo que ya se ha venido avanzando al nivel nacional. Es el tema de incentivos, ¿no? Hay que ser muy creativos, ¿no? Para generar los incentivos correctos, tanto monetarios, no monetarios, de participación y de gestión integrada, para que los países tengan en claro un incentivo para trabajar en fronteras y en ecosistemas regionales. Y el otro tema es la implementación, ¿no? Yo creo que los organismos regionales tienen que ser mucho más agresivos en promover implementación y promover grandes proyectos para salvaguardar o por lo menos crear posiciones en conjunto para proteger los grandes ecosistemas regionales para cada una de las poblaciones. ¿A qué me refiero? La Amazonía es un ecosistema regional para el mundo, ¿cierto? Pero la cuenca del Ulúa es un ecosistema estratégico para Centroamérica. Entonces, hay que incluirlos a todos y hay que desarrollar ese tipo de visiones, ¿no? Con las ambiciones para cada uno de los sectores en los que estamos. Nosotros creemos puntualmente que es eso, la cohesión y promover esta visión donde todos tenemos un valor fundamental y todos son estructurales para la cooperación transfronteriza.
Muchas gracias, Andrés. Creo que hay una tarea grande para todos los sectores de cómo poder aplicar estos principios o estos elementos detonadores que acaba de mencionar. Y bueno, y pasando a la segunda parte de este conversatorio, yo le preguntaría a Jorge El Salvador, ¿cómo se lograría el involucramiento de la sociedad civil y la iniciativa privada para abordar de manera apropiada los diferentes problemas que se generan en torno al recurso hídrico y sobre todo por la experiencia particular de El Salvador a recibir recursos binacionales e internacionales como la experiencia de la cuenca Río Lempa? Adelante. Sí, vean, la participación ciudadana es esencial. Ya se establece en el objetivo 6B, apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales para la mejora de la gestión de agua y saneamiento. En el caso de El Salvador, ¿cómo lo estamos haciendo? Es trabajando en conjunto, por ejemplo, con espacios de diálogo que ya están muy consolidados. En este caso, hace unos meses atrás firmamos un convenio de cooperación con la Secretaría de Trifinio del lado salvadoreño. Creemos que ese espacio es importante tomar las buenas acciones que se han estado haciendo ahí, replicarlas y fortalecerlas. Modelos similares se han implementado y esto es importante mencionarlo, que tiene una base legal, que es el apoyo que existen a las juntas de agua en El Salvador. Las juntas de agua anteriormente solo se utilizaban como instrumentos políticos. Afortunadamente, con la aprobación de la ley del agua hay artículos específicos, como el artículo número 9 y el artículo 41, que hablan de ese apoyo que debe haber a estas organizaciones sin fines de lucro que precisamente buscan mejorar las condiciones de vida de las personas a través de sistemas de agua y saneamiento. Ya lo estamos haciendo y esto tiene una base legal, ya que existe un registro nacional de los recursos hídricos donde hasta el momento ya van más de 100 juntas de agua que se han registrado, y el hecho de estar en este registro, por un lado, fortalece el apoyo que se puede dar a estas juntas de agua, se puede identificar plenamente cuáles son las condiciones en las que están, se establece una metodología que ha sido testeada y probada respecto al diagnóstico para saber si están en una categoría A, B, C, D, y a partir de ello poderles apoyar con proyectos. Me encantó cuando Andrés hablaba de la parte de la ejecución. Generamos valor a través de los proyectos. Importante es mejorar las diferentes fases del proyecto, incluyendo la parte de iniciación, identificación de estos actores claves. La planificación es esencial, pero en la ejecución está la clave. La ejecución de los proyectos es fundamental, al igual que el monitoreo, control y cierre. Así que de esta manera es como en el caso de El Salvador, a través del apoyo a estas juntas de aguas reconocidas por la ley, es que se incluye directamente a las personas en los procesos de toma de decisión y en esto que tenemos que acelerar para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. De acuerdo, gracias. Y bueno, tomando la experiencia de trabajo en Centroamérica, Fabiola, tal vez si nos puede compartir alguna experiencia particular en alguna legislación o política que pueda servir de ejemplo a nivel centroamericano sobre cómo abordar el tema de cuencas y cuerpos transfronterizas de una manera más articulada. Gracias, Lisette. Creo que uno de los ejemplos, Jorge lo acaba de mencionar, ¿verdad? Cómo en la ley general de El Salvador se ha incluido el tema transfronterizo y ya hay un comité que se ha constituido y que está trabajando en esta materia, ¿verdad? Es una de las pocas legislaciones a nivel de la región que incluye este tema de forma explícita, ¿verdad? Y que a pesar del poco tiempo que tiene la ley de haber sido aprobada, pues ya se está implementando, ¿verdad? Que como sabemos, usualmente en nuestros países tenemos bastante debilidad cuando se trata de aplicación de nuestros marcos legales, ¿verdad? Entonces creo que esta es una buena iniciativa que se ha incluido en la ley y que puede ser también tomada de referencia para otros procesos de legislación a nivel nacional, ¿verdad? Porque en otras legislaciones se incluye el tema de poder trabajar a través del establecimiento de comités de cuenca, ¿verdad? Como estas instancias de gobernanza local para facilitar el manejo de las cuencas
procurando, ¿verdad?, esa coordinación con los distintos actores y sectores que tienen que ver con la gestión del agua, pero no necesariamente hay una mención explícita al entorno transfronterizo. Sin embargo, el hecho de que estén estos espacios y estas estructuras de gobernanza contempladas en la legislación también ya es un paso adelante, ¿verdad?, para favorecer el establecimiento de arreglos institucionales también a nivel transfronterizo. Por otro lado, a nivel de la región, puedo mencionar también la existencia a nivel del sistema de integración centroamericana, pues se tiene la estrategia regional ambiental marco, ¿verdad? Y en su lineamiento de GIR sobre gestión integrada de los recursos hídricos, tiene un resultado y una acción estratégica que se refieren precisamente al trabajo a nivel de las aguas internacionales, ¿verdad? Y hacen referencia a tener constituido un marco regional de trabajo en este tema, así como a la elaboración y la adopción de lineamientos regionales para la cooperación transfronteriza. Entonces, en este sentido, nosotros desde GWP hemos venido colaborando con la CCD, que en el marco de esta estrategia regional ambiental se ha venido impulsando desde el 2019 un proceso de diálogo regional multiactor, ¿verdad? Precisamente con el objetivo de poder facilitar la cooperación entre los países de la región, ¿verdad? Porque, pues, como sabemos, una de las brechas más importantes para avanzar en la giro, una brecha importante para avanzar en la giro en la región es precisamente el tema de la gestión transfronteriza, y esto se ha evidenciado a través de la evaluación del ODS 651, ¿verdad? Donde vemos que uno de los elementos a donde hay un mayor rezago es en la gestión transfronteriza, y esto también se refuerza con la evaluación del indicador 652, a donde la región tiene un valor de menos de 5%, ¿verdad? Entonces esto nos indica la necesidad de priorizar estas acciones. Lo importante es que también esto ha servido para que los países prioricen acciones relacionadas a este tema, ¿verdad? Y los incluyan en sus instrumentos de planificación. Por ejemplo, ya hemos visto lo que Panamá está haciendo, ¿verdad?, en sus esfuerzos por suscribir el convenio del agua, pero también hay países como El Salvador o Nicaragua que también están avanzando en esta materia. Entonces, en el espacio del SICA, ¿verdad?, a través de la CCAD, se ha trabajado una propuesta de principios para la cooperación, también para la gestión de las aguas transfronterizas, que se ha desarrollado en el marco de este proceso de diálogo, en el que han participado también los ministerios de ambiente, las cancillerías de los países de la región. Se ha hecho también en alianza con socios como la UNESE, ¿verdad?, la OEA, que como Andrés mencionó, pues en realidad el Plan Trifinio también ha participado en estos esfuerzos, y hacía referencia a lo que Andrés mencionó, ¿verdad? En realidad hay un sentido de colaboración y de cooperación entre nosotros, entre las instituciones a las que representamos, y que solo así, ¿verdad?, se puede avanzar en el tema de la gestión transfronteriza y en la gestión del agua y en los esfuerzos para poder concretar, ¿verdad?, las metas y los compromisos que se han adquirido en el marco del ODS 6. Y bueno, y a eso se hacía referencia también, se hace referencia en el marco de la conferencia, ¿verdad? Pero también en el informe que se preparó por UNESCO en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, ¿verdad? La importancia de la cooperación y la importancia de las alianzas, porque sin duda, ¿verdad?, trabajando de forma aislada y de forma individual, pues no vamos a avanzar de forma eh, de la forma correcta en el recorrido que nos queda todavía para cumplir con los compromisos que tenemos para el 2030, ¿verdad? Entonces, creo que debemos entonces continuar fortaleciendo estos esfuerzos, partir de las experiencias que ya se tienen en la región, a nivel nacional, a nivel de la región, o iniciativas como el Plan Trifinio, ¿verdad? Y que eso nos permite entonces seguir fortaleciendo estas capacidades, seguir acercándonos con base a los beneficios que podamos percibir de la cooperación, ¿verdad? Y generar acciones concretas a nivel
de cuencas, incluyendo partiendo de las lecciones aprendidas, qué iniciativas y qué instituciones como el Plan Trifinio nos ha dejado. Gracias. Muchas gracias. A continuación, pues vamos a pedir a Claudio si puede finalizar su idea así brevemente de la pregunta anterior y bueno, que nos complemente también cómo desde la nueva visión del Plan Maestro se puede hacer un abordaje integral de las cuencas, los acuíferos y esto que nos permita sistematizar todo el trabajo acumulado que se ha venido haciendo, pero poner sobre la mesa en este marco de la década del agua de Naciones Unidas aspectos mucho más concretos que puedan medirse en el corto y mediano plazo. Adelante, Claudio. Gracias. Pues seguiría mencionando el vínculo intrínseco que hay en la gestión del agua con la gestión del suelo. Es más, la disciplina que se utiliza para la carrera de agronomía es manejo de agua y suelo, porque están claramente vinculadas. A nosotros, digamos, nuestra historia sobre la distribución de la tierra ha, digamos, expulsado a muchos pequeños agricultores a suelos de ladera. Y esos agricultores con pequeñas parcelas no pueden hacer otra cosa que agricultura por el tamaño de las parcelas. Si en esas parcelas no hacemos conservación de suelos, estamos aumentando la escorrentía con sedimentos y la capacidad de un agua que no puede ser fácilmente utilizada para el abastecimiento. Entonces, retomo la idea que hay un vínculo necesario entre la gestión del agua y la gestión del suelo. Y creo que es lo que ha estado haciendo el Trifinio, vinculándolo a nivel regional, con más de 30 años de impulsar fortalecimiento de las áreas protegidas, conservación de los bosques y manejo y conservación de los suelos. En la actualidad, por ejemplo, el proyecto que es financiado por KfW se encuentra precisamente apuntalando en entre esos tres usos de la tierra. El fortalecimiento de las áreas protegidas, que cumple su función en términos de la relación agua, suelo, planta, la conservación de bosques fuera de áreas protegidas y la conservación de los suelos vital. Ahora, todo lo que estamos ahora platicando y las intervenciones tienen que ver que los ecosistemas no tienen fronteras y tampoco las cuencas tienen fronteras. De ahí la importancia de la trinacionalidad o los esfuerzos regionales. Es decir, el agua, por ejemplo, es un recurso móvil, como no lo es el bosque. Y el agua puede ser que la parte alta de la cuenca esté en un país y que la parte media en otro país y que la parte baja en otro país. Guatemala, por ejemplo, comparte más del 50% de su territorio con cuencas multinacionales, lo que implica que los esfuerzos tienen que ser multinacionales. Y el Trifinio no solo es la cuenca comunidad de planificación, sino el ecosistema del bosque nuboso, que es compartido por los 3 países, que juega un rol fundamental, no tanto por la precipitación, digamos, que cae, sino por la llamada precipitación horizontal, que es la condensación de las nubes en el bosque nuboso que se transfiere a la infiltración. Entonces, concluyo que debemos de ponerle mucha atención al uso de la tierra como factor fundamental para lograr a largo plazo abastecer a las comunidades y a las sociedades del agua. Y por otro lado, en las zonas urbanas está pasando mucho. Digamos, la construcción y la disminución de las áreas de infiltración hace que los acuíferos vayan desapareciendo. Digamos, en uno de los condominios que me tocó vivir en el transcurso de la vida, la gente tenía un jardín y el jardín lo cerraba y hacía una sala más
impidiendo la poca infiltración. Estamos en los ecosistemas urbanos negando la infiltración, que es la que abastece a los acuíferos. Y eso es de suma preocupación. Por último, el tema de la soberanía, que los ministerios de Relaciones Exteriores siempre andan vigilantes, y el manejo de las cuencas compartidas plantea un desafío muy importante en ese tema. El lago de Huija, por ejemplo, que comparte Guatemala con El Salvador, es un ejemplo clarísimo de eso. Y quisiera anotar un pequeño hallazgo que se acaba de encontrar en una investigación sobre los pueblos indígenas que se hizo a través del proyecto, y es que el trifinio anteriormente, en la época precolombina, lo era el lago de Huija. Ahí convergían las culturas que hoy están vivas un poco más al norte. ¿Y por qué había una convergencia de las culturas? Precisamente por el agua que se encuentra en esa cuenca y los beneficios que de ese lago daba para la comunidad. Eso sería tratando de cerrar la intervención que empecé, y por el internet no pude terminar. Gracias. Muchas gracias, y en aras del tiempo voy a tratar de ir resumiendo las siguientes preguntas para que las personas que nos acompañan en este conversatorio se mantengan hasta el final, y quiero aprovechar para agradecerles porque se han mantenido en estos 50 minutos todas las personas que ingresaron a esta importante discusión. Para continuar, quisiera fusionar las preguntas, Andrés, para ti, sobre cómo desde el rol que tiene la OEA se han identificado algunas acciones bien puntuales que permita fortalecer el trabajo con las autoridades rectoras en los países, y cómo también esto va a permitir poner en práctica algunos mecanismos de coordinación transfronteriza, sobre todo en las plataformas regionales como el SICA, que ya ha mencionado aquí el CCAD, pero también está Plan Trifinio, y pueden estar otras instancias de las diferentes secretarías. Así que, Andrés, ayúdanos a entender un poco mejor esta parte. Vale, Lisette, gracias por la pregunta. Igual hay difícil, porque es que yo le había dicho a Roberto, pero es Claudio. Lo que dijo Claudio, uno tiene la tentación de volver a eso, ¿no? Porque es sumamente importante, ¿no? Ahí le agregaría hasta los procesos atmosféricos, que son muy importantes también para ver. Pasando a mi pregunta, sobre el tema puntual de participación multisectorial, nosotros digamos que en eso somos casi que muy pragmáticos y tenemos una metodología que quizás es inherente a las dinámicas de la organización, ¿no? O sea, nuestros puntos de contacto, a pesar de que desde nuestra secretaría somos una secretaría técnica, nuestros puntos de entrada a los países son las cancillerías. Entonces nosotros desde nuestros inicios sí tenemos como una manera de trabajar transversal. Entonces debemos y procuramos de mantener a todas las oficinas sectoriales o ministerios que estén relacionados a cualquier tipo de trabajo que estemos haciendo, que sean partícipes y que nos acompañen en la gestión, ¿no? Eso a nivel macro como organización. Ya a nivel de cuencas transfronterizas nosotros tratamos de replicar eso, pero como a nivel más customizado hacia la facilitación de gestión de ecosistemas regionales. Y es decir, en todos nuestros proyectos o programas que trabajamos, tratamos de que se facilite, o sea, que se defina un punto focal, ¿no? Digamos, como en el trifinio es el Plan Trifinio y los directores nacionales y demás, pero sí que se constituyan grupos participativos en las áreas prioritarias que tienen que ver con el tipo de gestión que se va a hacer. Me explico, se constituyen grupos temáticos donde todos los ministerios que estén relacionados van a acompañar, ¿no?, al punto focal y al director de este proyecto o de este trabajo que se está haciendo para que se lleven adelante todos los temas principales. Entonces, por ejemplo, si a nivel del trifinio se va a desarrollar un sistema para la toma de decisiones y sabemos que eso es un tema hidroinformático, nosotros exhortamos a que se haga la creación de un grupo temático con las instituciones puntuales
que tienen la expertise y pueden dar el acompañamiento para que estos sistemas se puedan desarrollar. ¿Por qué creemos que así es? Primero, porque pues es obviamente el vínculo de los tres gobiernos en sus áreas técnicas y todo el bagaje institucional que existe en el desarrollo tanto nacional como regional de ese tema puntual, ¿no? Aquí estamos hablando de un hidroinformático. Entonces, independientemente del que sea el rector, y asimismo lo replicamos para bosques, para género, para financiación, para infraestructura y demás. Entonces, sí tratamos de que eso se cree y por lo menos a nosotros eso nos ha funcionado bastante bien y eso hace que todo lo que se haga y se desarrolle en el marco de los proyectos sea fácilmente endosado y vinculado tanto por los países a nivel nacional como en sus partes regionales, ¿no? Obviamente todo eso se facilita muchísimo cuando existen mecanismos trinacionales como el trifinio, el plan trifinio, ¿no? En donde no lo hay, se crea todo por aparte y se empieza a generar un mecanismo de cooperación y coordinación. Y sobre la parte de fortalecer los diálogos y los mecanismos, yo ahí, bueno, diría que nosotros sí tenemos unos procesos regionales y diálogos políticos constantes, ¿no? Sobre cuencas transfronterizas, pero sí quisiera ahí destacar una iniciativa que nosotros veníamos como medio tratando de fortalecer y de tomar hacia adelante, pero a través del trifinio y los directores nacionales, ¿no? Especialmente el del Salvador. Desde el año pasado hemos tenido un lineamiento mucho más enfocado de hacer esta asociatividad de todos los organismos y mecanismos subregionales que estén trabajando en cuencas transfronterizas para poder tener más potencia y llegar de manera mucho más fácil a las regiones locales y facilitar los procesos, que es básicamente lo que decía Fabiola, ¿no? Estamos trabajando todos en conjunto, ahora trataremos de formalizar una asociatividad para tener mucha más potencia y más llegada y entrada y promoción de acuerdos en los distintos niveles, ¿no? Bien sea CCAD, GWP, UNESE, Trifinio, Amazonas, Cuenca de Plata. Entonces creo que eso, digamos así, respondería las dos preguntas. Y es una iniciativa que esperamos ahorita promover en el siguiente foro, o por lo menos lanzar en el siguiente foro de cuencas transfronterizas en El Salvador. Muchas gracias, Andrés. Creo que articula varios de los hitos que se venían mencionando en todas las ponencias. Y sí me gustaría, Alexander, si tú nos puedes orientar un poco en el marco de esta agenda hacia un simposio en la región Trifinio, las actividades que están previstas por la CODIA en Guatemala y otros eventos que están en la agenda de este año, que son bastante fuertes, el 2023, como del sistema de Naciones Unidas y principalmente de la Convención, se da seguimiento al cumplimiento de estos compromisos que han puesto sobre la mesa los diferentes países o los actores y cómo pues lo podemos potenciar partiendo de la experiencia de los países de Centroamérica. ¿Cómo hacer ese seguimiento? Gracias, Lisset, nuevamente. Bueno, vamos a ver mucho del seguimiento que hacemos sobre las acciones que desarrollan los países se hace a través del indicador 6.5.2, porque el indicador de alguna manera mide un poco lo que acaba de señalar Andrés, el nivel de avance en la institucionalización de la protección de los espacios fronterizos asociados a cuencas del territorio. Entonces, como ustedes bien saben, el indicador 6.5.2 lo que mide es el porcentaje de la cuenca que está sujeta a un arreglo institucional de carácter operativo, ¿verdad? Y define tres grandes parámetros, 4, para definir qué es operativo y qué no es operativo. Entonces, básicamente, mucho del seguimiento se hace a través de ese indicador, del grado de avance en los países, y precisamente el 30 de junio los países de la región deben de presentar el tercer informe. En estos momentos los países están trabajando en eso y consecuentemente esperamos que pueda mejorarse un poquito a nivel de toda la región. Fabiola me parece que mencionó un dato que nos preocupa a nivel de toda América Latina. El nivel de cumplimiento es alrededor del 25%. Todavía estamos bastante largos y por eso decía yo al inicio
que hay que trabajar en más y mejor gobernanza, a pesar de que, si bien es cierto, tenemos algunos ejemplos exitosos, incluyendo el de ustedes en la región del Trifinio. Ciertamente, para el caso de Centroamérica, estamos hablando de 25 cuencas de agua superficial, un número similar de acuíferos, y tenemos muy poco mar, prácticamente siempre los que citamos, ¿verdad? Citamos la cuenca del Zigzagola y citamos la cuenca del río Lempa, pero más allá prácticamente que es poco. Entonces hay que seguir trabajando, eso es parte de la agenda, e igualmente dentro del marco de las acciones, usted bien señalaba, tenemos, obviamente trabajamos en asociatividad con todos y con Acodia sí tenemos ahora en el próximo mes un curso en Antigua Guatemala precisamente para abordar todo el tema de marcos institucionales, marcos legales asociados a la gestión de cuencas transfronterizas. Desde luego está el evento que les tocará a ustedes ser los anfitriones, así que tremendo reto, ¿verdad? En noviembre está la conferencia del GEF en Montevideo sobre todos los proyectos GEF asociados a cuencas transfronterizas. También es un evento importante, digamos, dentro del marco de las cosas en técnico, pero es muy importante en términos de lo que yo denominaba normas operativas. Existen normas sustantivas y normas operativas en el derecho internacional. Es un evento que estamos organizando en Santiago de Chile con los amigos de la Cancillería sobre precisamente la gestión de datos e intercambio de datos en cuencas transfronterizas. Cómo se obtienen los datos, cómo se comparten y cómo se usan para generar política pública de carácter binacional o de carácter multilateral. Entonces, hay una serie de eventos. Lo importante es que hay una agenda muy rica y bueno, y en la región, evidentemente, Fabiola ha dado un buen recuerdo. Hemos participado en el tema de los lineamientos de la política regional en materia de cuencas transfronterizas. Con ustedes en el Trifinio cada vez que nos invitan, obviamente ahí estaremos. Y muy contento de lo que señalaba Jorge, porque El Salvador, a pesar de poco tiempo, creo que ha avanzado muchísimo. Tuvimos la oportunidad de participar hace poco en la reunión de la comisión, y no, es un ejercicio, yo creo, pionero de los pocos que se han desarrollado en América Latina tan exitosamente, yo diría, y no es porque está Jorge aquí, pero ciertamente ese grado de institucionalización que tiene El Salvador en materia de tener una comisión dedicada al tema de cuencas transfronterizas es verdaderamente rescatable. Casualmente aquí en República Dominicana estamos instalando una mesa binacional del agua de República Dominicana y Haití, que casi que es el único mecanismo de cooperación que existe entre República Dominicana y Haití. Y estamos precisamente en ese ejercicio hoy día, ¿verdad? Debido a los problemas de institucionalidad que existen en Haití, como ustedes bien saben. Entonces, finalizo con eso. Yo creo que hay que ser muy optimistas. Creo que la región ha abordado el tema de la cooperación en materia de aguas transfronterizas con seriedad. Me parece que hay una discusión importante que está siendo a cabo o está siendo llevada a cabo por varias organizaciones, dentro de las cuales están las que nosotros representamos. Creo que hay un diálogo entre todos nosotros muy productivo. Claro, hay un déficit y precisamente por eso es que estamos trabajando. Y ese déficit hay que seguirlo abordando y trabajando y comprometiéndonos con los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente con el 6.5.1, gestión integrada, 6.5.2, cooperación en materia de aguas internacionales. Entonces, yo lo dejaría ahí y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Alexander. Y para no perder la idea principal de tu intervención, tal vez Fabiola nos comparte cómo valora el compromiso de los países de América Latina para el logro de otros objetivos de desarrollo sostenible que están vinculados estrechamente con el ODS 6. Si nos puede hacer una síntesis rápidamente sobre el alcance del derecho humano al agua y el saneamiento, pero desde la vinculación con los otros ODS. Muchas gracias, Lizeth, por la pregunta.
Como se mencionó al inicio, ¿verdad? En el marco de la Conferencia del Agua, pues uno de los principales resultados fue la Agenda de Acción por el Agua, ¿verdad? Que se constituye eh, con esos cerca de 700 compromisos que se enviaron a nivel global, ¿verdad? De diferentes instituciones, gobiernos, cooperación, agencias de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, precisamente por la urgencia que hay por avanzar en el cumplimiento del ODS 6. Y cuando hablamos de ODS 6, hablamos pues de una serie de metas, ¿verdad? Que como ya se mencionó, está la 6.5 que tiene que ver con la gestión integrada de los recursos hídricos, pero también hay otras asociadas a, pues al tema de ecosistemas, del manejo de los ecosistemas hídricos, al tema de la calidad de agua y de gestionar o de reducir esas aguas residuales que no están tratadas, al tema de la participación, al tema de la cooperación, ¿verdad? Que ya hemos estado comentando que es tan relevante. Entonces, cuando hablamos de lo de este 6 sobre agua limpia y saneamiento, en realidad lo estamos haciendo desde un enfoque integrado. Entonces, hay compromisos a nivel nacional y a nivel global que tanto pues el ODS 6 contribuye al cumplimiento del resto de compromisos de la Agenda 2030, ¿verdad? Todos aquellos compromisos que tienen que ver, por ejemplo, en el tema de la reducción de la pobreza, todo lo que tiene que ver con que las comunidades y las poblaciones a nivel urbano cuenten con servicios de calidad, todo el tema del enfoque de género, ¿verdad? El objetivo 5 y cómo, y lo que tenemos que tener aquí en cuenta es es precisamente ese enfoque y esa visión de integración que tiene la Agenda 2030, ¿verdad? Y cómo al trabajar en los distintos objetivos también estamos contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030 en su totalidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros trabajamos en el ODS 6 y mejoramos el abastecimiento de agua a nivel de las comunidades, vamos a estar contribuyendo también al cumplimiento del ODS 5 que tiene que ver con el género, ¿verdad? Porque ya sabemos que las mujeres y los niños son los que invierten más tiempo y recursos para poder asegurar que se cuenta con agua en sus casas o vamos a poder mejorar la salud, ¿verdad? Y vamos a poder contribuir entonces con el cumplimiento de los objetivos relacionados al tema de salud o al tema de trabajo, porque vamos a tener una población con una mejor salud para al contar con agua limpia en sus comunidades. Entonces, creo que aquí retomaríamos algo que precisamente se dijo a nivel del Secretario General de Naciones Unidas, ¿verdad? Durante la conferencia, que es que sin agua no puede haber desarrollo sostenible, ¿verdad? Y precisamente por esa razón es que después de 46 años se vio la necesidad de poder organizar esa conferencia y eso muestra el interés y de la voluntad política y del interés político que hay a nivel de los líderes globales de poder avanzar en este tema y de ver el agua más allá, ¿verdad? Precisamente de como todos nosotros quienes trabajamos en la comunidad de agua lo vemos, ¿verdad? Y es precisamente ver el agua como ese catalizador del desarrollo, ¿verdad? Y para esto también resulta de suma importancia considerar los principios de valoración del agua, ¿verdad? Porque y cuando hablamos de valoración del agua me refiero a cuál es la importancia que el agua tiene, porque muchas veces pues el agua no es priorizado, las acciones que tienen que ver con el agua no son priorizadas a nivel político y a nivel de inversiones, precisamente porque no estamos conscientes de la importancia que el agua tiene, ¿verdad? Tanto a nivel de su valor económico, de su valor cultural, de su valor ambiental, y esto es sumamente importante para poder avanzar, ¿verdad?, en esos temas y en el cumplimiento de lo de ODS 6 y que los países puedan establecer metas concretas e indicadores concretos para poder avanzar en esto de acuerdo a sus propios contextos, ¿verdad? Y en este tema creo que el ejemplo de cooperación a nivel del Plan Trifinio es un ejemplo en la región que puede precisamente apoyar
a impulsar acciones similares en otras regiones, en otras cuencas transfronterizas de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando de forma coordinada y conjunta para poder precisamente ir fortaleciendo esta integración y esta cooperación, tanto a nivel vertical como horizontal, ¿verdad? Para poder cumplir con estas ambiciones que se tienen en este tema. Muchas gracias, Fabiola, y quiero aprovechar para agradecer la participación de las mancomunidades, municipios de los 3 países, representantes de organizaciones socias, que también no logro leer todas las participantes que están presentes, pero sí agradecer también a los directores ejecutivos que están participando en el webinar. Puedo ver que está el director de Honduras, Jorge Aguilar, también el director de Guatemala y parte del equipo de los 3 países del Plan Trifinio, así como otras universidades y a otros miembros que no identifico de qué instituciones en este momento, pero agradecerles su participación. Para ir cerrando, creo que vamos de lo global a lo micro. Quisiera, Jorge y Claudio, compartir una pregunta con ustedes y vamos en su orden. Primero con Jorge. ¿Cómo la investigación y la innovación tecnológica adaptada a la realidad de nuestros países también puede contribuir a mejorar la cobertura, que sabemos que es un tema que nos hace falta en Trifinio, y la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento? ¿Qué nos pueden contar ustedes al respecto? Adelante. Entonces, eso es muy, muy fundamental, Lizeth. Realmente nosotros hemos notado cómo a través de este enfoque de innovación, investigación y desarrollo realmente se mejora la calidad de vida de las personas. Y les cuento lo que hemos hecho acá. Es que las soluciones tecnológicas basadas en la naturaleza las hemos llevado a las comunidades que están más alejadas, en zonas rurales, juntas de agua. En este caso estamos hablando de sistemas dignos de saneamiento que lo componen biotoilet, inodoros ecológicos, biodigestores y biococinas, que están conectados, que se instalan rápidamente y que generan valor muy rápido. El cambio en la calidad de vida en los niños, las niñas, de las personas se nota al instante. Este tipo de soluciones tecnológicas basadas en la naturaleza es parte del enfoque de innovación que se está impulsando desde El Salvador y que ya llevamos beneficiadas más de, en este momento estamos llegando aproximadamente a más de 100 familias que se han beneficiado con esto y continuamos. Nuestra meta es cerrar este año con un primer piloto para generar conocimiento y muy importante hago este vínculo acá de la innovación con el conocimiento y el monitoreo. Creemos firmemente de que las instituciones deben avanzar y las organizaciones a ser instituciones que se conocen como data-driven. ¿Qué quiere decir data-driven? Que se toman decisiones basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque para gestionar algo es importante conocerlo y no se puede conocer algo si no se tiene información y no se tiene el monitoreo sobre ello. Para esto, desde la Autoridad Salvadoreña del Agua también estamos impulsando el uso de, por ejemplo, sistemas de geoprocesamiento. Estamos hablando de geodatabases integradas con tableros automáticos que a través de celulares se tiene la información en tiempo real y que estos tableros permiten a los tomadores de decisión ver de una forma muy rápida cómo está la evolución de los proyectos y cómo está la evolución de estos procesos de mejora de la calidad de vida de las personas a través del agua y el saneamiento en El Salvador. Así que para nosotros estamos total y absolutamente convencidos de que para avanzar, para acelerar la consecución del ODS 6 en particular, es fundamental la investigación, el desarrollo y la innovación y además tomar decisiones basadas en evidencia. Hay un vínculo que existe entre suelo, agua, energía, seguridad alimentaria, etcétera, y por eso termino concluyendo diciendo de que parte de generar valor rápidamente a través de proyectos y tomando en consideración cuál es la realidad nacional. En el caso de El Salvador, pues estamos implementando el Programa Nacional de Aprovechamiento de Agua Lluvia, que tiene, entre otras cosas, sistemas de colecta de agua lluvia, filtros, diferentes sistemas de filtrado para que el agua lluvia, que es una bendición que tenemos desde el cielo y que en nuestra región del Trifinio, sobre todo en la región centroamericana también, tenemos la gran bendición de que
Si vemos la media de lluvia en nuestros países es muy superior a la mayoría de los países del mundo. En el caso de El Salvador estamos rankeados en el puesto 41. Guatemala está un poco más alto, Costa Rica no se diga, tiene mucha lluvia. En el caso de Honduras también con valores similares. Es importante aprovechar el agua lluvia y la innovación, el uso de tecnologías, tomar decisiones con datos es fundamental para ello y eso estamos impulsando acá. Y termino diciendo de que es importante recordar que el agua es mucho más que un recurso vital. Es clave para la igualdad y esencial en la lucha contra el cambio climático y es el camino hacia la paz. Muchísimas gracias, Jorge. Claudio, cerraríamos contigo esta pregunta. Ok, yo retomaría un tema que mencionó Fabiola y la incorporación y la participación de las poblaciones en la gestión del agua, y añadiría que tenemos que poner una particular atención a los jóvenes y a los pueblos indígenas que han estado en cierto grado marginados de la gestión de los recursos naturales en las cuencas, y agregarle que el enfoque de género podría ayudar a mejorar ese tema. Evidentemente que la investigación, la innovación y el desarrollo son vitales para profundizar en la gestión de los recursos naturales de una cuenca. Sin embargo, nos parece que también el intercambio de experiencias podría sumar a que toda esa innovación que se está realizando a nivel de la región centroamericana pueda ser compartida por los países, aquellos elementos exitosos. En un momento, viviendo en Nicaragua, me tocó conocer un proyecto de captación de agua de lluvia, que fue un proyecto muy exitoso, donde las comunidades tenían sus mecanismos de captación en pequeños estanques. Y ese es un ejemplo como para decir, ya hay cosas, y ya lo dijo también Carlos, que hay cosas hechas que avanzaríamos mucho solamente con compartir toda la investigación y toda la innovación que se ha hecho. Por otro lado, digamos, la gran preocupación para el centroamericano de a pie es cómo esos foros internacionales bajan a las estructuras más prácticas de los pobladores. Y yo creo que eso pasa por dos vías. Una que ya se mencionó, los tres la han mencionado, que es las normas. Pero digamos, la norma como tal no podría funcionar si no tiene un mecanismo de aplicación de las normas. Y por el otro lado, lo que es complementario, pero parece más importante, son las inversiones. Yo creo que al final esos convenios deberían de concretarse en un aumento de las inversiones en todos los factores que ayudan a la gestión integrada de cuencas y dentro de ello la gestión de recursos hídricos. Para cambiar, digamos, el enfoque que tienen nuestras sociedades sobre el uso de los recursos, tenemos lo que ya hablamos, las normas y la aplicación. Tenemos la educación, la información y la persuasión, pero también los incentivos y desincentivos. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en los países para fortalecer los mecanismos de incentivos que permitan un uso adecuado de los recursos naturales. Y ya hay ejemplos en Centroamérica, pero ese es un mecanismo cuya tasa de retorno es inmediata, no es como la educación, que tenemos que esperar que estos jóvenes lleguen a adultos para poder, digamos, contribuir de esa manera, sino es inmediata, es decir, el incentivo es un mecanismo muy poderoso para lograr el cambio del uso de los recursos naturales. Quiero aprovechar la oportunidad para mencionar que el 4 y 5 de mayo se va a hacer un foro de convencionalidad y reconversión del Plan Trifinio, orientado al desarrollo integral de las cuencas hidrográficas. Y qué bueno que nosotros ya estemos retomando
la cuenca comunidad de planificación, que pasó un poco desapercibida por mucho tiempo, que en los años 80 y 90 tuvo su auge y después se abandonó, y ahora se retoma por lo clave que es la unidad de cuenca para la gestión de los recursos hídricos. Gracias. Muchas gracias. Creo que si ven, la relevancia del tema sigue siendo el tiempo insuficiente para poder abordar todas las aristas que esto implica. También creo que vamos a, si ustedes están de acuerdo y la gente que nos ve y nos ha escuchado atentamente durante más de una hora, están de acuerdo, seguir generando espacios de intercambio y formación sobre este tema. Yo podría concluir rápidamente a partir de lo que he escuchado en este conversatorio, la gran necesidad de construir una hoja de ruta con todos los actores para impulsar una agenda común. A pesar de que el territorio del Trifinio es un área pequeña, pero tiene implicaciones técnicas, sociales y políticas que, como pasa en todos los países de Latinoamérica, muchas veces se limitan acciones desde el marco normativo y otras pues se potencia y se aprovecha esa cercanía y poder hacer acciones en las áreas fronterizas para mejorar la gestión de los recursos hídricos. También mencionaron, muy importante, y creo que nosotros como Plan Trifinio también lo dijimos en la conferencia, en el espacio que nos permitieron participar sobre los mecanismos de restauración del agua, de nuestro compromiso sobre el fortalecimiento del marco normativo internacional transfronterizo, ¿verdad? Que eso es un tema altamente prioritario y que tenemos que retomarlo. La actualización de la agenda hídrica trinacional, hay que retomarlo, ya no podemos seguir hablando solamente de la cuenca del río Lempa, hay otras cuencas nacionales, binacionales, acuíferos, tenemos sitios Ramsar, lagos, una serie de ecosistemas que deben vincularse a esta agenda hídrica trinacional de un ámbito más global y como lo hemos venido discutiendo en este webinar. También hablamos en la conferencia sobre el fortalecimiento de los Estados miembros en materia de cooperación transfronteriza, incluyendo todos esos aspectos que ustedes mencionaron de la articulación institucional, el incremento del financiamiento por parte de los estados para mejorar el acceso, la calidad y la cobertura de los servicios de agua y saneamiento a la población de este territorio y todavía un poco más, una estrategia más amplia de enfoque territorial basado en las definiciones de las cuencas que nos lleva a generar un impacto mayor fuera de la región del Trifinio para cada uno de los países y los vínculos a nivel de Centroamérica. Rescato también la necesidad de homologar marcos conceptuales sobre el abordaje de la gestión de los recursos hídricos transfronterizos. El marco normativo es necesario retomar en la agenda la capacitación a la institucionalidad de este territorio para volver a una agenda priorizada para todos los sectores, desde el punto de vista técnico, político e institucional y que nos permita ampliar el marco reglamentario para las acciones de aguas transfronterizas. Y así tengo varias conclusiones que creo que a medida que podamos generar la memoria de este evento y compartirles a todas las personas que han participado, podremos retomar la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza, lo han mencionado, la innovación, tanto institucional como tecnológica, así como también los mecanismos de incentivos, la implementación de acciones que se puedan medir en el corto y mediano plazo, así como mayor impacto de los proyectos, lo que nos lleva a montar un sistema de monitoreo y seguimiento más efectivo para poder determinar cuáles son las contribuciones de estas acciones a nivel de todos los programas hacia esa visión del plan maestro a nivel del Trifinio y sobre todo que en este momento estamos llegando a un punto en donde nos estamos conectando con las agendas globales, tanto del agua, del clima, de los sistemas agroalimentarios, como los mecanismos de financiamiento global. Así que
de mi parte agradecerles a nuestros participantes y a ustedes como ponentes por compartir su alta experiencia. Y para cerrar, le voy a dar la palabra al director ejecutivo de Guatemala para que él nos pueda hacer el cierre y poder invitarles a las próximas acciones. Muchísimas gracias. Adelante. ¿Me escuchan? Buenas tardes, buenos días a todos y gracias a todos los participantes. Fue al menos gusto de verlos, volverlos a ver, aunque sea por esta vía. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes y contentos, muy emocionados por la participación y los aportes que cada uno ha hecho a esta actividad. Nosotros en lo particular nos sentimos también animados para seguir trabajando en esta línea de trabajo. Nos encontramos en San Salvador precisamente en un trabajo de alianza con el director ejecutivo nacional de El Salvador para hacer una incidencia bilateral en el lago de Huija y específicamente en el tema de cuencas hidrográficas. Estamos desarrollando un proceso acá en El Salvador y en el Trifinio en particular sobre un proceso de innovación, si ustedes quieren llamarlo reconversión, para orientar el qué hacer nuestro como Trifinio, dando lugar a nuestro nombre y apellido, Aguas Sin Fronteras. Un tema de por sí sumamente importante y a raíz de este enfoque que recién en la SED ha aprobado, nosotros en Guatemala estamos celebrando ya el próximo mes 4 y 5 de mayo un foro precisamente para dar a conocer la reorientación que nosotros ahora, basado en el acuerdo de la SED, le estamos dando al desarrollo integral de las cuencas. Las cuencas es un tema sumamente interesante y sumamente necesario. Como dijo Claudio, esto tuvo su auge en el pasado y por alguna razón esto se enfrió, pero la necesidad presente, la SED ha hecho un análisis interno y ha tomado la decisión de retomar estas experiencias y lecciones aprendidas que estuvieron dormidas. La necesidad nos hace unir esfuerzos y ser creativos. El 5 y 6 de mayo tenemos este foro orientado más que todo al tema propiamente de la convencionalidad del agua y al mismo tiempo dar a conocer y analizar la reorientación que tenemos en el marco de las cuencas hidrográficas. Ustedes estarán invitados a participar. La cuenca del río Lempa, como lo decía Andrés y lo decía nuestra compañera secretaria, es muy importante. Necesitamos ser innovadores, tenemos los recursos para trabajar. Solo imagínense el río Lempa con 19,000 kilómetros cuadrados. Es inmenso. 214 municipios que tienen que ver, desde Guatemala a El Salvador, 214 municipios con un promedio de 4 millones de habitantes. Es inmenso el trabajo que hay que hacer. Quisiera extenderme, la oportunidad es para agradecer y cerrar. Cierro con esta alegría inmensa que estamos haciendo alianzas estratégicas con la academia a nivel de las universidades trinacionales de El Salvador, Honduras y Guatemala. Nos vamos a encontrar el 4 y 5, esperamos firmar un convenio de cooperación y de intercambio para la investigación. Son avances que al igual que en El Salvador, al igual que en Honduras y Guatemala y toda Latinoamérica está implementando. Muchas gracias a todos. Esperamos encontrarnos muy pronto y volvernos a estrechar la mano y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a No vi todos. preguntas en el chat, así que muchas gracias. Vale, gracias a todos. Saludos. Saludos, Guillermo.
Jorge, un abrazo, Jorge. Saludos. Fabiola, Lisette, se me cuidan. Claudio. Saludos.